El trabajo táctico Football Manager 2026 tuvo un cambio fundamental con los roles con y sin posesión. Tenemos más alternativas y libertad que nunca sobre el juego del equipo. Acá no es simplemente tocar botones hasta que funcione, no es la venta de humo de bajate esta táctica que vas a ganar todo. Obvio que te puede funcionar, no digo que esté mal descargar algo prearmado y usarlo, pero tenés que saber que no hay táctica infalible porque esto es fútbol. Y lo que nos cambia de un partido a otro no sos vos, en realidad es lo que tenés enfrente. Por eso tenés que saber analizar al rival o por lo menos tener una idea. Así que en este video vamos a hacer algo clave: aprender a analizar al rival antes de un partido y empezar a construir un plan de juego real para ganar ese partido. Pero luego hay muchísima información. ¿Por dónde arranca? Vamos al punto número 1, de lo más simple a lo más complejo. Lo primero son los últimos resultados del rival y la posición que tiene en la tabla. Lo más fácil de analizar es que si estás en la fecha 20 de la Premier, sos el Manchester City, estás invicto y jugás contra un recién ascendido que está último, las condiciones probablemente las vas a poner vos. Observa qué escenario se te plantea, si estás para tomar las riendas del partido o si tenés que hacer algún tipo de ajuste para que no te pase por arriba. Recordá, no es lineal, no porque un rival venga de 5 derrotas consecutivas tener que ir muy ofensivamente y regalarte atrás. Pensá de forma realista si vas a poder imponer tu plan de juego y en qué sectores de la cancha estás más confiado. La pregunta que me hago en estos casos es, según el rival, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a tener que resignar? Vamos a un ejemplo. El próximo rival de mi equipo en la sexta de Inglaterra, Merseyside, es el Chester. El Chester está tercero en la liga y si bien recibió goles en los últimos 5 partidos que jugó, los ganó todos. Eso quiere decir que es un equipo con mucho poder de ataque, de los que más goles hizo y uno de los que menos sufrió. Eso lo podemos ver en la tabla. Si el Chester tiene 61 goles a favor y 42 goles en contra, si lo ordenamos por cantidad de goles a favor, el Chester está quinto. Y si ordenamos por la cantidad de goles en contra, también lo vamos a encontrar en el cuarto lugar. Esto quiere decir que estamos ante un partido importante y nos vamos a tener que cuidar bastante. Y va a ser un partido en el que si tenemos oportunidades, las vamos a tener que aprovechar. Por la importancia del partido, va a haber que prepararse muy bien y es muy necesario saber a qué juegan y cómo les podemos hacer daño. Así, vamos a ir al paso número 2. ¿Cuál es el estilo del técnico? Para saber cuál es el estilo del técnico, nos podemos meter desde el portal en el informe del próximo rival y acercarnos al entrenador. Rápidamente vemos que la información de manager dice que la formación preferida es 4-3-3, amplio, con mentalidad ofensiva, un estilo de presión más insistente y un marcaje individual. El porcentaje de victorias es de 58% en 43 partidos jugados. Si nos metemos en el entrenador, vamos a ver que tiene las formaciones preferidas un poquito más definidas. El estilo táctico es control de la posesión. ¿Cuál es la licencia de preparador que tiene? Está buscando una licencia continental A. Eso le va a mejorar los atributos que tiene, que son decentes, no son espectaculares. Vemos que el estilo del técnico es un 4-3-3 ofensivo y que le gusta presionar arriba. En principio es posible que siendo equipos de divisiones bajas tengamos algún problema con salir jugando desde el fondo y terminemos tirando algún pelotazo. Va a ser importante que juguemos rápido antes de que llegue la presión y vamos a tener que decidir en quiénes confiamos para realizar las salidas. Si vamos a confiar en todos los centrales que no tienen mucha calidad técnica, sobre todo siendo un equipo de una división muy baja. En este caso va a ser muy importante tener jugadores libres, superioridad numérica y tranquilidad para no regalar la pelota, ya sea en nuestro campo como con un pelotazo a cualquier parte. Si volvemos a la vista general del informe del equipo rival, vamos a ver que tenemos una pestaña que dice análisis de la formación. Si hacemos clic, vamos a ver cuál es la formación esperada, la táctica esperada, el estilo táctico esperado, cuáles son las formaciones utilizadas y cuáles son las formaciones enfrentadas frecuentemente. Esto es con muchísima calidad de detalle, muchísima profundidad, y lo que vemos es que vienen usando frecuentemente la línea de 3 en el fondo, tanto en ataque como en defensa. Si nos vamos a las formaciones enfrentadas, lo que podemos ver es que contra un 4-2-4 y contra un 4-2-3-1 tuvieron muchísimas más ocasiones a favor, pero también podemos ver que le llegan mucho cuando tiene 3 en el fondo. ¿Cuándo es que le llegan más? Cuando juega contra un 4-4-2 o contra un 5-2-1-2 con enganche. Acá es que tenemos muy buena información porque nosotros estamos jugando con un 4-3-3 cuando jugamos en ataque y con un 4-1-4-1 cuando estamos en defensa. Cuando volvemos a la parte del reporte del rival y vamos a la parte de formaciones enfrentadas, nos encontramos que ese 4-3-3 MD amplio, que es el que tenemos nosotros como formación ofensiva, lo enfrentan con mucha frecuencia, así un 21,2%, pero no reciben tantas ocasiones en contra. Entonces ahí vamos a tener que plantear si vale la pena hacer algún cambio, si tenemos jugadores de calidad para modificar lo que tenemos y generarles peligro con esa misma formación o con otra. Si el video te está gustando y te aporta algo, suscríbete al canal, déjame un like,
Contame cómo haces vos para analizar a los rivales antes de un partido en Football Manager o en la vida real. Si bien hasta ahora fuimos exhaustivos, nos vamos a meter un poquito más en profundidad y vamos a ver cómo funcionaron en los últimos partidos, tratando de detectar cuáles son las claves para ganarle a este equipo. ¿Qué nos importa acá? Cómo funciona el rival en las distintas fases del juego, es decir, cuando tiene la pelota en defensa y en las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa. Acá es cuando vos me vas a decir, Gabo, la recontra vivís. Y sí, la realidad es que la recontra vivo. Pero bueno, la idea es tratar de aportar un poquito más de análisis táctico a Football Manager. Al que le sirve, al que le gusta, mucho mejor. Si no es tu estilo, trata de jugar como a vos te parezca. Cuando nos vamos a la táctica esperada, vemos que hay comentarios que juegan con un 4-3-3 que tiende a jugar con una mentalidad más prudente cuando juega de visitante. Y si nos metemos en el estilo táctico, vemos que van a tratar de llegar con la pelota al área, tocando más en corto, por lo tanto no esperamos transiciones rápidas en ataque, sino más control de balón y juego de pases. También tienen un estilo de presión más intensa y la defensa más arriba. Esto nos da algunas ideas. Podemos pensar en analizar los atributos y las estadísticas de los rivales para ver quiénes son los que pierden más la pelota y los que se equivocan más con los pases, con la intención de proponer una presión fuerte a esos futbolistas, tratar de cortar las líneas de pase más frecuentes, complicar su estilo de juego. Se presume que los errores van a aparecer más, no es que van a jugar como el Manchester City de un momento a otro. Además, es importante que aprovechemos que esa línea defensiva va a estar más alta para tratar de encontrar algún hueco a las espaldas de esos defensores. Si juegan con 4 en el fondo y vemos que los laterales se mandan para arriba, poner un extremo y un delantero a jugar en esos espacios puede llegar a ser beneficioso para agarrarlos mal parados a la contra. Otra cosa va a ser si juegan con 3 en el fondo o con 5 en el fondo, que nos puede brindar otras alternativas. Siguiendo con el análisis, nos vamos a la pestaña de análisis de goles y vemos que el costado izquierdo es un peligro para nosotros, ya que en ese costado es donde generan la mayoría de los goles. Por otro lado, el costado derecho es poco productivo en ataque y bastante vulnerable en defensa. Acá vemos que tienen 8 goles de cabeza a favor. Esto nos muestra que tenemos que tener cuidado con los centros. En cuanto a las asistencias, dieron varias de centro, tanto sí hay que tener cuidado con los centros, y recibieron varios goles de pase al espacio y de tiro de esquina. Además, sufrieron 5 goles de balón largo. Eso quiere decir que los pelotazos largos los suelen agarrar mal parados y les suelen hacer goles de esa manera. Esto acompaña nuestra hipótesis de que la defensa alta puede dejar algunas chances para nosotros. Para ellos el centro y el pase al hueco son fundamentales. Son de ganar de arriba y también tienen buenos desmarques. En cuanto a posiciones, les convierten mucho los extremos izquierdos y los delanteros, así que habrá que aprovechar esa zona de espaldas del 4 y del 2. Pero como el análisis táctico no se centra únicamente en estadísticas, sino más bien en análisis de video, hay que ver cómo juega el rival. Entonces, vamos a mirar highlights de partidos anteriores en la medida que se pueda. A veces Football Manager no te lo carga, así que hay que estar atento a eso. Dato clave para hacer eso en FM, te vas a ajustes, nivel de detalle, y acá en nivel de detalle vas a buscar la liga en la que estás jugando. En nuestro caso yo tengo cargado todo esto y vamos a ir a Inglaterra. En Inglaterra tenemos que tener cargado todos los partidos en la National League North, que es la que están jugando, y yo pondría también en la liga inmediatamente superior, así tenés quizás detalles de la liga a la que supuestamente vas a subir. Cuando pusiste todos los partidos oficiales, esto te permite mirar los highlights de los partidos en un nivel de detalle más que aceptable para hacer un análisis. Si ya tenés eso, te vas al equipo que quieres ver, eliges el partido, en nuestro caso el partido del Chester contra el Darlington, y arriba a la derecha tenés este botoncito que te permite ponerlo en exhaustivo. Exhaustivo te va a permitir ver la mayor cantidad de highlights posibles dentro de lo más interesante, y vas a tener un mayor nivel de detalle. Ahí le das a play y te permite ver las mejores jugadas del partido. Una vez que lo cargaste, vas viendo cómo se para el rival, te puedes dar una idea de los roles que tiene cada jugador, dónde encontrar espacios, cómo es que se los generan y muchísimo más. Si querés cargar solamente los goles, te volvés para atrás, pones salir el partido, volvés a cargar y ves solamente los goles. Para no hacerlo tan largo, vamos a dejar acá por hoy, y en el próximo video vamos a ver cómo analizar a los mejores jugadores del rival de forma estadística, cómo entender los goles, qué características tenemos que contrarrestar y de qué manera podemos plantear el partido. Mi idea es complementar con lo que vimos hasta ahora y tratar de llegar a las mejores conclusiones, siempre teniendo en cuenta que esto no es una cuestión exacta. Hay temas de decisiones, estadística, motor del juego y demás que van a afectar el resultado de una situación de una u otra manera. Teniendo claro esto, espero que te haya gustado el video y déjame un comentario de algo más que quieras ver en el análisis del juego. Chao.